Vamos a Mateo 25. Mateo 25, 31, 46. Ya estudiamos el juicio a Israel, ese juicio terrenal como tal. Ahora vamos a revisar el juicio a los gentiles. Recuerden que este juicio a los gentiles es uno de los juicios que se encuentran al final, precisamente, de la gran tribulación y justo después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y Él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Miremos el pasaje que nos ayuda para, antes de explicar, Joel capítulo 3, dejen una marca allí en Mateo. Joel está después de Oseas. Joel capítulo 3. Es el último capítulo de Joel. Lo tenemos. Versículo 1. En el tiempo de esos acontecimientos, es importante comprender que el tiempo de esos acontecimientos del que habla aquí el capítulo 3 es el día del Señor. Joel es un libro que nos viene hablando precisamente del día del Señor, el día del regreso del Señor específicamente en este momento. En esos tiempos, en tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén. Esto nos ayuda a ubicarnos temporalmente, y cuando digo temporalmente es en espacio, en tiempo como tal, porque aunque la tribulación inicia con la falsa paz, recordemos que Israel va a encontrarse en un periodo de paz al inicio de la tribulación, esa paz va a ser interrumpida. Recordemos que cuando estudiamos el ataque, la batalla de Gog y Magog, que vienen estas naciones del norte a atacar a Israel, es porque lo encuentran viviendo en paz. Pero eso es interrumpido, como ya lo estudiamos también en el libro de Daniel, cuando el anticristo revela sus verdaderas intenciones y impide que los israelitas continúen con el sacrificio y él se declara a sí mismo Dios. Entonces, cuando habla aquí de cuando yo restaure la prosperidad de Judá y Jerusalén, es únicamente al final de la tribulación. No significa que ya Judá y Jerusalén como tal han vuelto a florecer, sino que se habla de la restauración en el sentido de que Cristo vino a traer juicio y a rescatar a su pueblo. Reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Hay dos cosas importantes del versículo 2. La primera, hay una referencia implícita
a la batalla de Armagedón como tal, una batalla donde Dios, ya estudiamos esa batalla, reúne a todos los ejércitos del mundo, están congregados allá, están reunidos allá para presentar batalla unos contra otros, pero finalmente cuando Cristo aparece, se unen para, unidos sus fuerzas, valga la redundancia, pelear contra el Señor. Pero al mismo tiempo el Señor dice que los va a reunir en el valle de Josafat. En hebreo la palabra Josafat significa el Señor juzga, es decir que está hablando, los voy a reunir en el valle donde el Señor juzga, es decir, es una reunión para juicio. Y si nos quedan dudas, la parte B del versículo nos dice, allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada. Si nos damos cuenta, aquí en Joel podemos ir hilando y uniendo Mateo 25 del versículo 31 en adelante, entendiendo que la razón del juicio es la relación que ellos tuvieron con Israel. Ahora, eso no significa que entonces durante la tribulación se va a cambiar la decisión de salvación de la fe a las obras, sino que es el mismo patrón. Si hay verdadera fe salvífica, van a haber ¿qué? Obras. Amén. Entonces, lo que estamos entendiendo aquí, dice el motivo del juicio, desde el punto de vista práctico, es hacerle daño al pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos, canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse, que eso lo estuvimos estudiando en otro pasaje. Lógicamente, al tomar a Judá, al tomar Jerusalén, tomar toda esta parte, el pueblo va a quedar realmente esclavizado. Es el motivo del juicio. Entonces podemos ver varias cosas. ¿Quiénes van a ser juzgados? Los gentiles. Aquí nos está hablando a los que se metieron con su pueblo. Estamos en el Antiguo Testamento y en ese punto el pueblo no es la iglesia. En ese punto el pueblo siempre es una referencia inequívoca a Israel como tal. Entonces tenemos que entender esto. Los que no son israelitas son los gentiles. Por eso hablamos del juicio a los gentiles. Todos aquellos que no sean de origen israelita. ¿Dónde se va a dar este juicio? Aquí nos lo declara muy puntualmente Joel, nos dice el lugar geográfico, el valle de Josafat como tal. La razón, como ya lo acabamos de decir, es lo que vemos allá reflejado, porque aquí decimos hacerle daño a mi pueblo. Mateo 25 nos trae mucha más luz y nos habla de qué, de que no ayudaron al pueblo cuando estaba en dificultades y que por el contrario, quienes van a ser aceptados, quienes van a ser puestos a la derecha, porque nos habla de poner a la derecha las ovejas y poner a la izquierda las cabras, y dice, por cuanto estuve enfermo, por cuanto estuve hambriento, por cuanto tuve sed, por cuanto estuve en la cárcel y no me ayudaron. Y la respuesta tanto de unos como otros es, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Aquí hay dos cosas bien importantes para nosotros resaltar. Una de ellas es que el Señor sigue identificándose con el pueblo y con nosotros, lógicamente, al decir cuando se ataca a alguien del pueblo del Señor, están atacando al mismo Señor. Eso es algo que, por ejemplo, los romanos tenían. Decían que un ataque a un soldado del emperador era un ataque al mismo emperador. Eso era parte de la ley romana, es decir, llegar a insultar a un soldado o atacar a un soldado o matar a un soldado romano era como si lo hubieran hecho directamente con el propio César. Bueno, el Señor actúa en ese momento o nos muestra un cuidado mucho más grande que ese, lógicamente, pero en la misma dirección. Cuando se desprecia al pueblo de Dios, están despreciando directamente al Señor, que fue lo que vimos el jueves en la prédica. Es a mí a quien están despreciando, así como me persiguieron a mí, así también los van a perseguir a ustedes. Ahora, es importante entender el momento, por eso hablaba del espacio temporal, donde se da esto para no caer, para no engañarnos, que creo que lo alcanzamos a tocar un poco hace 8 días, en el llamado evangelio social, que está llevando a que la iglesia crea que lo único que tiene que hacer son este tipo de obras. De hecho, la iglesia católica es abanderada en esto. La iglesia católica, por eso ustedes lo ven que tienen
muchos orfanatos, que tienen la parte de visita a las cárceles, que tienen los ministerios de enfermos, que tienen una cantidad de situaciones en esta parte y creen que por eso son salvos, creen que por eso están siendo aceptados delante del Señor. Entonces, lógicamente, hay varios errores. La primera, el creer que la salvación es por obras, y la segunda, el no entender de qué está hablando aquí el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que comprender que no es un llamado para la iglesia, que no significa que si nosotros no tenemos activamente visita a las cárceles, que si no tenemos activamente visita a los hospitales, a las salas de urgencia, si no tenemos activamente un orfanato, no estamos llevando todas las semanas comida a gente pobre, o que si alguien en la calle nos pide comida y no le damos, entonces vamos a ser condenados, porque no es lo que nos dice la palabra. Ahora, no significa que como iglesia no podamos ayudar. No significa que como iglesia esté mal que alguien decida ir a predicar a las cárceles. No significa que como iglesia esté mal que alguien vaya a los hospitales, consuele a los familiares que están angustiados, que están allí tristes por lo que está sucediendo con sus seres queridos, que no se ore por los enfermos. No está llamándonos a eso el Señor, no es una prohibición, pero sí tenemos que poner las cosas al derecho, es decir, ese no es un mandato que el Señor ha dado a la iglesia. De hecho, si miramos la historia como tal de la propia iglesia cristiana, el cuidado que se da a los desamparados está implícito realmente dentro del Evangelio, al cuidar a las viudas, al cuidar a los huérfanos, al cuidar a los pobres de la iglesia, pero no tenemos registro histórico de la iglesia como tal teniendo orfanatos para toda la gente o estando alimentando a la gente pobre, sino lo que los identificaba era el cuidado que tenían los unos por los otros, pero vuelvo a insistir para que no quede un malentendido, en la medida en que las necesidades del pueblo de Dios estén cubiertas, en la medida en que todos los hermanos en la fe tengan cubiertas sus necesidades, tenemos el llamado de ir y mostrar la misericordia, el amor y la bondad de Dios a través de esto. Ahora, cuando el Señor dice claramente, me lo hicieron a mí, tenemos que entender que no es que Cristo esté en las calles pidiendo limosna, que es lo que por ahí hay canciones, ayer te vi en el niño en la calle y no sé qué, de Jesús Adrián Romero. Cristo no está en las calles limosneando, Cristo no está encarcelado en este momento, Cristo no está ya en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿pueden haber hermanos en la cárcel? Sí. ¿Pueden haber hermanos en cuidados intensivos? Sí. ¿Pueden haber hermanos que por causa del Evangelio estén sin ropa en este momento? Sí. Pero también la palabra nos va a decir que siempre que realmente es un hermano en la fe, el mismo Cristo lo va a alimentar, el mismo Cristo lo va a sustentar. Pero para eso está lógicamente la iglesia. Y lo que se va a dar pues es la muerte a los rebeldes. El Señor va a destruir en ese momento, y estamos hablando de una muerte física. Les va a quitar la vida a aquellos que están en rebeldía, aquellos que hacían parte de los rebeldes pero no murieron en las guerras, no murieron con los sellos, con las copas, con las trompetas, pero les va a quitar la vida como tal. Y los que estén del lado derecho, esos gentiles que fueron salvos allí, no van a morir ni van a ser transformados en ese momento. Ellos van a entrar vivos al milenio. Cuando digo no van a ser transformados, estoy haciendo referencia a que no van a ser glorificados como va a ser la iglesia cuando sea trasladada, porque la iglesia va a recibir el cuerpo con el cual va a pasar toda la eternidad. En este caso, esos hermanos todavía no van a recibir ese cuerpo glorificado. Y la primera diferencia entre uno y otro es que el cuerpo que recibe la iglesia cuando es trasladada es un cuerpo inmortal. Sin embargo, ahora que estudiemos, nos vamos a dar cuenta de la gente que entra al milenio, algunos pueden morir, es decir, son susceptibles a el fallecimiento, y eso marca una diferencia bastante grande entre unos y otros. Es decir, es importante darnos cuenta que hay varios grupos en todo este proceso. ¿Hay alguna pregunta de este juicio? Por acá, Moisés.
Ujú. Estas personas ya son salvas, y lo pregunto porque sé que dentro de este milenio hay personas que no van a querer ser gobernadas por el Señor. Sí, ahorita que lleguemos a eso, al milenio como tal, lo vamos a entender a detalle, pero en ese punto son salvas, que de hecho el milenio es una de las cosas que podemos ver como la posibilidad de la pérdida de salvación, pero son salvos porque nadie puede sobrevivir al juicio de Dios en ese momento si no se identifica con Cristo como tal. Ahora, volvemos al punto de que se evalúan las obras, pero por las obras nadie puede ser salvo. Entonces, son personas que en ese momento tienen su nombre escrito en el libro de la vida y se les llama a disfrutar del reino terrenal del milenio. Pero, como lo vemos más adelante, algunos de ellos pueden llegar a rebelarse contra el Señor porque va a ser un tiempo de extrema prosperidad, pero también de extrema justicia. Es el reinado del cetro de hierro, donde no se va a permitir ningún tipo de rebelión. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces avancemos. Otro de los juicios que vamos a tener aquí al final o durante todo ese proceso que estamos estudiando es el juicio de los ángeles caídos. Cuando hablamos de ángeles caídos estamos hablando de demonios, los ángeles caídos como tal. Vamos a la carta, la epístola de Judas, que está justo antes del de Apocalipsis. Judas, verso 6. Judas 6. ¿Tenemos? Dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Aquí nos habla Judas de un juicio para los demonios. O sea, hay una referencia aquí clara, dice que Dios los ha tenido encadenados, los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio como tal. Ahora, ¿cuál es el motivo de ellos? Es rebelarse contra la autoridad. En ese sentido tenemos que poner, no se trata de fe. Los ángeles como tal no se habla de fe salvífica, porque ellos en ese sentido no estuvieron perdidos con anterioridad. Ellos estaban de entrada en la misma presencia del Señor. Algunas veces escucha uno muchas preguntas de, bueno, pero ¿por qué Dios no le da oportunidad de salvación a los ángeles? ¿Por qué si ellos no están en las prisiones y se arrepienten, por qué el Señor no los perdona? Bueno, tenemos que recordar que ellos tienen o tuvieron un privilegio que ningún hombre ha tenido. La Biblia declara enfáticamente que ningún hombre ha visto a Dios como tal en su esplendor. Los ángeles, por el contrario, estaban en la misma presencia de Dios. Esa es nuestra meta, estar allá. Ellos ya estaban allá y estando allá se rebelaron. Recordemos que nos dice la palabra del Señor que el diablo se llenó de orgullo a causa de su hermosura, el diablo se llenó de orgullo a causa de su esplendor y logró levantarse la tercera parte de los ángeles del cielo en rebelión contra el Señor. Por eso fueron expulsados. Y tenemos aquí un grupo en el cual hay diferencia y el punto no es entrar cuál tiene la razón. Algunos aducen que estos ángeles de los que habla aquí son ángeles que no fueron expulsados con Satanás, sino que estaban en el cielo y después de estar en el cielo comenzaron a ver las mujeres de los hombres, se encarnaron y se acostaron con ellas, que es lo que describe Génesis, los hombres, los ángeles que se acostaron con las hijas de los hombres. Y otro grupo dice que fueron de los mismos que fueron expulsados con Satanás y que igual se acostaron con las mujeres, las hijas de los hombres. En ese sentido, lo que yo creo, aquí tengo que ser muy claro en lo que yo creo, porque no podemos ser enfáticos, es que la primera posición es la que tiene más sentido en ese punto, porque de hecho ya toda la parte de demonios y todo esto se la pasan en eso, o sea, bajo esa perspectiva debería haber muchísimos demonios en ese punto o no habría un grupo llamado así. Pero no importa si fueron expulsados con Satanás o después de Satanás,
Al fin de cuentas, lo que tenemos que entender es que estos se encuentran como encadenados, se encuentran allá en esa mazmorra de la que ya estudiamos en Apocalipsis, en una de las trompetas, cuando son liberados esos 200 millones de demonios para infligir dolor a todos los hombres. ¿Se te acuerdan? Cuando la gente comienza a pedir muerte, pero la muerte es encadenada y nadie va a encontrar la muerte. ¿Por aquí? ¿Pregunta? Allá. No. Bueno, hay dos cosas allí. Uno, hay mucho misterio, hay muchas cosas veladas para nosotros en cuanto a llegar a afirmar cómo son los ángeles y cómo piensan los ángeles. Está completamente fuera de nuestra esfera, nuestro conocimiento. Ahí seríamos bastante especulativos y no estamos llamados a ser especulativos. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que Satanás se llenó de orgullo y que pensó y se dijo a sí mismo: subiré y pondré mi trono por encima del trono del Altísimo. Es lo único que nos podría llevar a pensar nosotros que Satanás tuvo un pensamiento y lo quiso llevar a cabo cuando levantó su rebelión. Pero de ahí a más realmente sería pura especulación, porque no tenemos doctrina en la Escritura para poder afirmarlo. Por el otro lado, en el caso nuestro, sí tenemos certeza de que quienes lleguemos a la Nueva Jerusalén Celestial jamás seremos expulsados. Y la palabra dice que nos pondrá un corazón, el Señor, en ese sentido, que siempre va a hacer lo que al Señor le agrada. Es decir, que no es que estemos allá todavía viviendo en, bueno, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, sino que realmente ya vamos a ser despojados de esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo. Es decir, ahí es donde vamos a tener la certeza de que ninguno de los que están con el Señor se va a perder. Ya no se habla en ningún lado de un tercer juicio allá después de que estemos en la Jerusalén Celestial. Sé que estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Esa es nuestra alegría, y que es lo que realmente se convierte en una buena noticia, porque imagínense llegarnos al cielo y pensando, ¿y qué tal que aquí la embarre y entonces sea zapateado, no sea tanto, y todavía con el susto del Señor? Y no. Una vez que sonó la trompeta y fuimos llevados a las nubes, la hicimos. Ya, estén tranquilos. Pero la hicimos no en el sentido de que ahora sí rienda suelta, sino que no, vamos a ser despojados de toda esta maldad que abunda en nosotros, y vamos a estar siempre deseando hacer lo bueno y deseando hacer las cosas con el Señor. Que finalmente es lo que pasa en nuestro corazón cuando el Espíritu nos habla. Nuestro Espíritu desea realmente hacer lo bueno. O sea, si alguno aquí tiene mal pensamiento y no le molesta el mal pensamiento, tiene un problema grave. Porque todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos malas intenciones, todos tenemos tentaciones, todos en algún momento queremos hacer algo contrario a la palabra. Pero inmediatamente el Espíritu que mora en nosotros dice: oye, eso no está bien. Y te dice: no pienses eso, qué feo que pienses eso. Señor, qué pensamiento horrible, no quiero eso. Eso es lo que nos muestra verdaderamente que somos creyentes. Cuando sea removida de nuestra vida esa parte que es la que quiere eso, pues lógicamente vamos a vivir haciendo lo que el Espíritu quiere, y lo que el Espíritu quiere es hacer la voluntad de Dios. Esa es la certeza, se nos va a quitar esa parte pecaminosa. Por acá. Teniendo en cuenta que, bueno, para el tribunal como tal, Uh-huh. en cuanto a los pensamientos que podamos tener, pongo el caso de algún familiar que uno sabe que se fue, murió sin Cristo en su corazón. Uno estando allá, olvidará completamente todo eso, teniendo en cuenta que eso hasta producirá tristeza, porque un familiar muy querido no está conmigo allá porque no.
No, no lo vas a olvidar porque la palabra dice que vas a ser consciente de todo lo que sucedió con tu vida, pero lo que dice la Escritura es que el gozo de estar en la presencia de Dios y el gozo de ver la justicia de Dios va a reemplazar eso, y lejos de estar, ay, mi abuelita, mira mi abuelita, ay, abuelita, estuvieras acá, en lugar lo que va a suceder realmente, porque es nuestro espíritu el que va a estar diciendo, Señor, qué justo eres. O sea, lo que va a haber en nosotros es todo lo contrario, es la alegría de la justicia de Dios en ese sentido, porque no podríamos estar con esa tristeza diciendo, pero Señor, mira, sino al contrario, vamos a tener la alegría de la justicia que se hizo. Ahora, la alegría de la justicia es muy diferente al sentimiento de la rasquiñita. ¿Ok? Porque por un lado puede estar la tristeza por el familiar querido que se condenó, y por otro lado la alegría, está el vecino que siempre me la hizo. No va a haber ningún tipo de ese sentimiento que sea contrario a lo que la palabra de Dios ha establecido. Porque vamos a estar, ¿qué? En el espíritu. Vamos a tener un cuerpo, pero es un cuerpo incorruptible. La palabra incorruptible tenemos que entender que no hace referencia únicamente a que esta carne se pudra por los gusanos, sino a que no se corrompe. Es decir, que no es un cuerpo que pueda llegar a ser lo malo. Es lo que tenemos que comprender. Ni siquiera Adán tuvo ese cuerpo. Porque por ahí algunas veces, pero bueno, y entonces Adán al principio, a Adán se le dio un cuerpo que tenía la posibilidad de elegir entre hacer lo bueno y lo malo. Nosotros recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a tener la posibilidad de hacer lo malo. Alguno diría, bueno, pero entonces seremos como autómatas. ¿Por qué Dios no hizo eso desde el principio? La respuesta es muy sencilla, no seas necio. No seas necio con ese tipo de preguntas. ¿Por qué no nos hizo así desde el principio? No seas necio. Ahora, tenemos muchas cosas para decir. Dios quiere al lado suyo un pueblo que lo siga, ¿por qué? Por deseo, por convicción y no por obligación. Pero al final lo que tenemos que decir es no seas necio. Pero ¿por qué Dios permitió que la serpiente fuera a tentar a Eva? No seas necio. ¿Por qué el Señor, cuando Satanás se rebeló, en lugar de permitir que estuviera en las regiones celestes, no lo destruyó o lo encarceló inmediatamente? No seas necio. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Que teníamos que ser probados. Así mismo como Cristo fue probado en Getsemaní. Pero al fondo la pregunta que normalmente se hace es ¿por qué Dios? Nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios. Amén. Simplemente conformémonos y contentémonos con lo que nos ha sido revelado. ¿Ok? Por acá pregunta. Una pregunta en cuanto al cuerpo corruptible. Y capítulo 3, versículo 22, habla de que Dios decía que dejen encontrar el fruto del árbol del bien y mal, entonces dice que no de la viña, o sea que cojan del fruto del árbol de la vida y van para siempre. O sea, quiere decir que ellos eran mortales. Sí, ellos eran mortales y el fruto del árbol de la vida lo que permitía era que no fuesen a morir. El propósito de Dios en ese sentido era que ellos viviesen, no que la muerte física es la consecuencia precisamente del pecado, la consecuencia de la caída, es decir, la enfermedad. Por eso cuando la gente dice que los cristianos tienen que enfermarse es un absurdo, porque es que la enfermedad hace parte de la consecuencia, de la sentencia que se dictó sobre nosotros a causa de la desobediencia. Por eso el Señor les impide comer del árbol del bien y de la vida, perdón. Ahora, ¿por qué impide comer de la vida? No por malo, sino todo lo contrario, porque imagínense estando eternamente en esta corrupción. O sea, lo que Dios hace es impedir que el hombre permanezca para siempre en esta condición. Es misericordia. Es todo lo contrario a lo que algunos argumentan. ¿Pero por qué? No, es porque no quiere que vivamos siempre en esa condición. Y el árbol de la vida va a estar en la Nueva Jerusalén. Se habla de que podemos comer libremente de ese árbol. O sea que vivimos para siempre, eternamente. Ok, ahora hay que entender varias cosas. ¿Cómo un fruto permite esto o un fruto permite aquello? No se trata de que haya una supervitamina
que haga que el cuerpo viva para siempre o que haya una supervitamina que abra los ojos espirituales. No, se trata simplemente de obediencia y de lo que Dios decide hacer. No es que ese árbol del conocimiento del bien y el mal realmente tenía la receta de qué es bueno y qué es malo. No, podría ser perfectamente un fruto cualquiera, aún la manzana que todos han querido decir que fue una manzana. Pero es que el punto no era qué tenía la manzana, el punto era la orden que Dios había dado. Amén, es lo que tenemos que comprender. Bueno, seguimos entonces. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Aquí nos está hablando el apóstol Pedro, hace otra referencia precisamente del juicio de los ángeles, porque nos dice nuevamente que están encerrados hasta el día del juicio como tal. Entonces, otra referencia que tenemos aquí a que realmente habrá un juicio para ellos. Vamos a Mateo 25, que no está ahí en la guía, ustedes pueden escribirle si quieren una referencia adicional en sus guías. Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. ¿Lo tenemos? Dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Es decir, aquí tenemos otra referencia clara, otra referencia inequívoca de que los demonios junto con Satanás o Satanás junto con sus demonios, y cuando se habla de sus demonios no es porque Él los haya creado, sino porque Él es el jefe de ellos. Hay que entender eso, que algunas veces, mira, Satanás creó. No, Satanás no ha creado absolutamente nada. Hay un solo creador. Amén. Pero se habla de sus demonios porque Él es el que los lidera, Él fue el que levantó la rebelión. Y nos dice claramente el fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Ahora, de lo que viene hablando allí Mateo, habla no de preparado para que lo gobiernen, sino preparado para ¿qué? Para ser atormentados, porque dice serán arrojados igual que Satanás y sus demonios. Apocalipsis 20. Nos da más claridad. Apocalipsis 20:10. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. La consecuencia del juicio de los ángeles caídos será también el infierno, es decir, van a ser juzgados, pero recordemos que ese juicio que van a tener ellos no es para ver si se salvan, es un juicio prácticamente de tránsito, es simplemente hacer el proceso de uno por uno va para allá y el motivo lógicamente es la rebelión contra el Señor. Ahora, este versículo 10 es muy enfático para echar abajo todas esas visiones que la iglesia se vive comiendo como verdad. Toda visión que ustedes han escuchado del infierno, que circulan en las redes sociales, que están ocupando púlpitos el día de hoy, gente que se la pasa viajando contando las visiones que tiene del infierno, son absolutamente falsas y podemos decir que son absolutamente falsas y que son producto de mentes engañosas en el mejor de los casos, como lo he dicho varias veces, producto de una comida pasada en la noche, en el mejor de los casos. Y cuando digo en el mejor de los casos, porque es que si alguien tiene el Espíritu y tuvo una visión producto de una comida vencida, el Espíritu Santo le mostraría rápidamente que eso no viene de parte de Dios. Y una lectura sencilla de Apocalipsis le diría, oye, pero si lo que yo vi no corresponde con lo que dice aquí, ¿qué será lo que está equivocado? Lo que yo vi
o lo que dice aquí. Y cuando deciden darle fuerza y cuando deciden darle credibilidad a sus visiones por encima de lo que dice la palabra de Dios, estamos ante una persona que no tiene temor de Dios. Porque pobrecita, la niña esta que... No es ninguna pobrecita, porque de hecho le pagan por estar contando su testimonio de iglesia en iglesia. Entonces no es ninguna pobrecita, es un falso maestro que anda circulando por la iglesia aprovechándose de la ingenuidad y de la ignorancia bíblica de la iglesia y del y del amarillismo de la iglesia, porque lógicamente tuve una visión del infierno, cuéntame cómo es. Y vi a Hussein, y vi a Michael Jackson, y vi a Selena, y vi a Hitler, y ven a todos los personajes que quiere la gente ver, y qué hacía Michael Jackson allá. Como escuché un testimonio, lo tenían bailando, tirando pasitos de un lado para otro encadenado. Por toda la eternidad siendo así. No es. Y demonios, porque yo he escuchado testimonios y que entonces habían demonios grandes a la entrada del infierno y entonces esta gente va y vio a su familiar allí, vio una modelo que era familiar mía y entonces la quise sacar, pero cuando llegué a la puerta del infierno el demonio grande que estaba ahí me dijo, tú puedes pasar, pero ella no, ella sigue que, porque el IMPEC el domingo a la salida solo deja salir a las visitas, pero los presos se tienen que quedar. Es que, hermanos, hay que ponerle sentido común a la Escritura. Pero resulta que de acuerdo a la Escritura, el diablo y todos sus demonios no son carceleros, ¿son qué? Presos allá también en ese sentido. Y presos ya no en mazmorras, porque están en ese momento hay muchos encarcelados, pero ese no es su juicio. Su verdadero juicio, su verdadero castigo, ¿cuál es? Aquí lo dice. Será lanzado, lógicamente Juan habla, fue lanzado. Recordemos que Juan está diciendo cómo que vio, pero eso va a ser futuro. Será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Para los que todavía dicen que el infierno no es real. Bueno, aquí Apocalipsis nos vuelve a mostrar que esto es real, el lago que arde con fuego y azufre. Y nos vuelve a decir en el versículo 14, aquí mismo, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos van para el mismo lago. Ya. Entonces no se necesitan carceleros en el infierno porque ¿quién se levanta contra Dios? Él los puso allí, de allí no los saca nadie. No les pasan revista, porque es que no hay cárceles y no es como en la mitología griega, hablando de que entonces les ponen a hacer las cosas que más les gustaban. Algunos siguen pensando en el infierno de Dante como tal, pensando que si era glotón, entonces toda la vida lo van a poner a comer para que se estalle así. No va a pasar eso, no va a suceder eso. Porque de hecho eso sería absurdo, porque si el pecado era ese, o sea, toda la vida, toda la eternidad, haciendo lo que más le gustaba hacer. Lo que vemos aquí es lo que va a suceder. Satanás va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Todos los demonios serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, nada más. La vida como es incluso a un tipo de tormento que todavía no se infierno, prácticamente con eso se desmorona todo lo que las redes están diciendo en cuanto al infierno, que vieron al Papa, que vieron porque se supone que la Biblia dice que ellos van a estar en ese tipo de tormento, no en el infierno. Así es, están ahí temporalmente, serán arrojados al infierno. Por eso es que sabemos que no están todavía en el infierno. ¿Por qué? Porque es que Apocalipsis nos habla de que van a ser arrojados en ese momento. Entonces, si ya están en el infierno, sería pensar como que están en el infierno, los van a sacar, los van a juzgar y tu condena es ser arrojado allá. Entonces es como algo contradictorio. Gerson.
El infierno y el lago de fuego sí, pero recordemos que hay que entender, lo que hablamos hace 8 días, el texto nos está hablando de cuál lugar es, si está hablando del último lugar como tal, que es el infierno en ese sentido, lago de fuego y azufre, o como en algún momento se habla de la Gehenna como tal, o en algunas versiones infierno, pero que no es todavía ese lago que arde con fuego y azufre, sino lugar de tormento, que sobre todo se coloca, o se traduce Hades, que es de hecho el nombre que se tenía en la mitología griega para referirse a un lugar como tal de tormento, el Tártaro, si no me falla la memoria, es en el original en griego como tal, de ese mismo lugar. Pero la palabra nos diferencia tanto para unos como para otros que todavía no están en la presencia ni en el cielo, los hermanos que ya murieron, aunque no es una de las cosas para andar debatiendo y generando conflicto en medio de la iglesia, pero hay muchos hermanos que creen que ya nuestros hermanos que murieron ya están en el cielo, pero el programa La Resurrección nos impide pensar en eso. Es como se fueron al cielo, pensemos en Pablo, que Pablo ya está en el cielo, que sería lo mejor para Pablo lógicamente, pero que Pablo después de que está en el cielo, cuando venga Cristo por la iglesia lo van a volver a bajar para volver a subir y darle el cuerpo. Es decir, no hace mucho sentido a la escritura, más bien hace sentido cuando tomamos lo que el Señor enseña hablando del seno de Abraham, en ese lugar que se encuentra de descanso. Más aún cuando tomamos en cuenta que los santos del Antiguo Testamento no se van a levantar sino hacia el final de la gran tribulación, como ya lo estudiamos también. Entonces, no es como para que entremos en conflicto con los hermanos que creen eso, pero si nos vamos realmente siguiendo la línea que hemos venido estudiando y la posición de interpretación que hemos venido tomando, que es la interpretación literal en cuanto lo podamos ver, porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron de manera literal también, no hay nada que nos lleve a pensar que el seno de Abraham sea el mismo cielo o que no puedan estar esos hermanos en un lugar diferente. De hecho, si estudiamos Samuel, cuando Saúl invoca el Espíritu como tal, dice que subió, es decir, que Samuel no dice que descendió, sino que vio el Espíritu de Samuel que subía a las profundidades de la tierra, y eso hace eco cuando el Señor Jesucristo explica la parábola de Lázaro y el rico como tal. No Lázaro, el amigo de Jesús, que fue levantado de la tumba, sino Lázaro el mendigo como tal. De hecho, esa parábola es la única parábola donde el Señor utiliza nombres propios. En todas las parábolas se dice un hombre, una mujer. Aquí se utiliza, y eso la saca como tal de lo que siempre se entiende de una parábola. Dice que Abraham, que en ese caso sería el que está, el lugar que se llama el seno de Abraham, ve un abismo como tal que los separa a ellos dos, al rico que está en el otro lugar, ya en un tormento grande, y a Lázaro que ya estaba haciendo ahí. Y si lo miramos con Samuel, dice que va subiendo. Eso haría sentido al pensar que los dos lugares se encuentran no en las alturas, sino que es un lugar debajo como tal. Y hace más sentido todavía cuando dice que Cristo descendió a las profundidades y le predicó a los espíritus encarcelados. Pero vuelvo a insistir, no me gusta profundizar mucho en eso porque puede llevar a algunos a generar polémicas con otros hermanos nuestros en la fe, que ven algo diferente, y finalmente si Pablo ya está en el cielo y lo van a volver a traer, eso no quita ni pone. Ojalá, bien por Pablo y bien por todos los hermanos cristianos que ya han muerto. Pero si tomamos todo esto, vamos a encontrar que están esperando la resurrección. Ellos están dormidos. La palabra es muy clara al decir que están dormidos esperando la venida de Cristo. Se van a levantar. Entonces, eso es lo que lleva que si seguimos la línea de interpretación literal, no vamos a ver el cambio, es decir, que están arriba y que van a bajar. La palabra nos diría que aquellos que ya están, entonces, ¿qué? Volverían. De hecho, la preocupación de los corintios y especialmente los tesalonicenses es que si hubiesen perdido estos hermanos la resurrección, si hubiesen perdido la venida
de Cristo, pero el Señor dice, de ninguna manera los que estemos vivos nos adelantaremos a los que hayan muerto, sino que primero ellos se levantarán. Entonces, ese sentido es de primero ellos serán levantados y llevados al cielo y después nosotros junto con ellos. Entonces, ahí vemos un orden, pero no vemos por ningún lado que van a volver, van a entrar ahí en sus tumbas y que luego van a ser levantados nuevamente. Sería una contradicción y estaríamos hablando de hermanos preglorificados, estando allá, pero todavía no glorificados en la presencia del Señor. Y la visión de Apocalipsis de las almas que fueron muertos, que fueron decapitados por causa de Cristo, pero que todavía no estaban en la misma presencia de Cristo, nos ayuda también a esta posición escatológica. ¿Por qué? Porque eso haría una diferencia entre los que mueren antes de la tribulación y pondría a esos otros hermanos en otro subgrupo como tal. Pero la palabra los muestra como hermanos también en Cristo, pero que están debajo del trono y habla de vi sus almas. Hay claridad en que todavía no habían sido transformados, no haya habido esa resurrección para ellos. Por acá. Buenos días. Podríamos decir que el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 4, cuando se los arrojó al infierno. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 2:4. Bueno, lo que estábamos precisamente diciendo ahorita, el contexto lo que nos da, y si vas al original, 2:4 habla el tártaro. La palabra que está allí es tártaro, precisamente, que es el lugar que en la mitología griega se conocía también como un lugar de pretormento, como tal, un lugar de oscuridad, que es diferente a eso. Entonces, ¿cómo lo interpretas? Porque habla de que los arrojó al infierno y dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Entonces, ahí el contexto te marca de qué está hablando, pero la versión original habla tártaro. De hecho, los que tienen Biblias allí que tienen notas de página, pueden ver ahí claridad que tiene un asterisco y abajo dice tártaro como tal. Entonces ahí nos podemos apalancar para comprender que el contexto te lleva a hablar de que no es ese lago de fuego y azufre, sino que está haciendo referencia a ese lugar anterior, las mazmorras, de hecho, como tal que vemos en Apocalipsis. Lo que quiere decir que en estos momentos, tanto los que murieron sin Cristo y los que murieron con Cristo, los unos están en un lugar de tormento que no es el infierno, y los otros están en un lugar de descanso que no es el cielo. cielo. Así es. Así es, y de hecho eso es consecuente con las palabras de Cristo. Porque es que teníamos un error de la iglesia anterior donde nos enseñaban que todo el que muere va directamente al cielo. Y vuelvo... Y todo el que muere sin Cristo va directamente al infierno. Eh, Una pregunta aquí. Sí. Ahí donde vamos. Tenemos que ser muy cuidadosos en no entrar en una contienda con esos hermanos que creen que van directamente al cielo. Donde sí podemos ser enfáticos en el error escatológico es en el que están en el infierno. ¿Por qué? Porque la palabra muestra claramente que no se han levantado para el juicio. Dice, los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años y se van a presentar allá para juicio. En el caso del cielo, como habla de parábola, allí el Señor Jesucristo en Lucas, muchos difieren en ese punto, pero no es motivo para entrar en contienda con ellos. Sin embargo, siguiendo la línea que estamos viendo de interpretar literalmente la palabra, la conclusión lógica es que no hay nadie en el cielo a excepción de Elías, Moisés y Enoc, que fueron trasladados como tal, que la palabra ya nos los muestra ya hablando de seres humanos, y no hay nadie en el infierno porque los primeros huéspedes, de acuerdo a la Escritura, van a ser la bestia y el falso profeta. Son los primeros que son arrojados. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Cristo viene los juzga y los arroja inmediatamente, y no hay nadie más allá por espacio de 1000 años, que es el tiempo del milenio. Así que durante 1000 años van a tener el deshonroso título de ser los únicos huéspedes del infierno. Las palabras de Cristo en la cruz al bandido que se arrepiente también son bastante dicientes. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso como tal, pero Cristo no asciende.
La palabra es muy clara al hablar de que Cristo ascendió a los 40 días de haber sido levantado de entre los muertos. No se habla de que Cristo fue al cielo después de la muerte y descendió. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Cristo está haciendo referencia a su deidad y entonces el Padre ya está en el cielo y su Espíritu asciende, pero eso es contrario a todo lo que nos habla el Evangelio, porque Cristo padeció la muerte como tal en el castigo al llevar el pecado de la humanidad. Él desciende como tal, pero le habla al bandido de que va a estar en el paraíso en ese sentido. Entonces no puede ser el cielo ya, porque estaríamos hablando de que este bandido entonces fue el primero de los resucitados y iría en contra del programa de la resurrección, donde dice claramente en Corintios, ya lo estudiamos, que Cristo es el primero, el primogénito de la resurrección. Entonces, al verlo todo así, es que podemos comenzar a entender por qué tomamos esta posición escatológica. Uh-huh. Cuando dice que los tiene perfectamente encarcelados, actualmente, digamos, ellos están encarcelados cuando yo los coloco. Unas mazmorras, sí, el abismo. Que hay unos que esa influencia diabólica que en la tierra. Eso es lo que nos lleva a hablar de lo que hablamos ahorita de los dos grupos, de un grupo que fue expulsado del cielo junto con Satanás en la rebelión primaria, y que fueron expulsados, pero nunca dice encarcelados, dice que fueron expulsados del cielo y ahora se encuentran en las regiones celestes, que ese es el lugar de habitación de ellos, y son los que comúnmente conocemos moviéndose en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Y por otro lado se habla de los que Dios encarceló en mazmorras porque se acostaron con las mujeres de los hombres. Entonces por eso hablamos de que la primera posición en la que nosotros creemos, en el sentido de ver dos grupos distintos, porque al primero los expulsan, pero al segundo los encarcelan en mazmorras y están allá, no se les permite nada más. O sea, los otros quedaron, abro comillas, con libertad de movimiento, con libertad de hacer lo malo. Estos otros están encadenados en el abismo sin fondo. Que los demonios, cuando se enfrentan con Cristo, hay unos demonios que le piden a Cristo, si nos expulsas de este hombre, no nos arrojes al abismo sin fondo. Ese abismo sin fondo es precisamente esa cadena. Ahora, es importante entender que el único que puede meter un demonio en el abismo sin fondo es el Señor, porque muchas veces en las liberaciones uno escucha diciendo, te arrojo al abismo sin fondo, pero Satanás vuelve y sale y se libera cada rato porque lo arrojan al abismo sin fondo, pero vuelve y sale, ¿no? Entonces, espero que entiendan que estoy hablando con ironía, para que, sí lo metieron y salió. No lo han metido. Nadie lo ha metido. Satanás nunca ha estado encarcelado. Va a estar encarcelado, pero eso será en nuestra próxima clase porque se nos acabó el tiempo. Quedamos para estudiar el último de los juicios, que es el de los no salvos de toda la historia de la humanidad.